familia, el Rizo de Oro, Corola, el Cuerejo, el Macuca, pero él, ¿cómo se llamaba? Regino. El chico, Regino Chico. Y Macuca. Y en Guadalajara tenía yo la visión del pueblo, aquellas casitas que dibujaban con su calabaza arriba, los coyotes, el desierto, y al propio tiempo imaginaba yo la Ciudad de México, como no la vi cuando seminarista, estaba muy adolescente, cuando me vine a México, pero curiosamente me imaginaba el México que se translucía en la vecindad donde vivía don Regino, y llegué aquí a la vecindad en la Plaza del Estudiante, ahí cerca estaba Tránsito, en la Plaza del Estudiante, en una vecindad que era exactamente la réplica. ¿Qué es? ¿De qué compañero es? Pues con el permiso de... No me muere. Sale muñeco y ya es mi nieto. Entonces, al llegar aquí, prácticamente vine a vivir en el Callejón del Guapo con la familia Urrón. ¡Qué maravilla! Toda la fantasía me la activó la literatura de don Gabriel Vargas. Ahora, el contraste. Era un hombre serio, respetable, todo un varón. Y uno se imaginaría una especie de adulto jovial, relajiento, que no saldría de las pulquerías que se ven en sus dibujos, pero no era todo lo contrario, don Gabriel. Parece que hubiera sido el autor de obras como Los Miserables, o algo como Pedro Páramo, ya hablando de México. Así que ese era el contraste entre ese personaje serio, altivo, varón, de chica, y esas aventuras relajientas de Borola. Entonces, alguna vez esto fue algo semejante. Me habló, yo hacía televisión en el 11 hace 1000 años, y era un poco de broma aquello, porque estaba con caricaturistas, y me habló una señora: acabo de ver el programa y me reí, yo antes desde la casa, pues gracias, y yo todo deprimido. Dice ella: ¿por qué no mandas a hacer en tu departamento un foro de televisión? Porque nomás se encienden las luces y ves las cámaras, se encienden las luces y te vuelves puro relajo y un poco de sentido del humor, broma. Llegas a la casa y estás conquistado. Así era. Apenas a uno le daban el famoso cue, pues empezaba a hacer programa de broma, era con caricaturistas. Pero saliendo de allí, tenía el áspero oficio del diario vivir y el achaque que siempre he tenido, el talón de Aquiles, que lo tenía yo en el corazón, era siempre la despedida, el encuentro, el tiempo, el destiempo, en la compañera. Toda la vida de uno ha sido ritmada por un episodio amoroso. Entonces,
era yo un perito en lo que llaman depresiones, digo, de tristecillas, de la depresión, según los que de esto saben, los médicos, es algo terrible. Uno le dice depresión a cualquier tristeza, decaimiento, tensión. La depresión, según ellos, es una especie de ataraxia, es que si se sintiera miedo, dolor, tristeza, no, pues mire, después de todo, ahí me voy. Perdón. Así que uno dice, tengo depresión, no sabe lo que dice porque eso es terrible. Pero ya haciendo la aclaración, salía uno, y no crean que estoy lejos de esa situación. Al rato salimos de aquí y el único aliciente que voy a tener cuando me voy rumbo a mi vehículo es que ya llevo postres, pero fuera de eso, la vida para uno es negra mientras sale de aquí. Cuando sale de aquí o sale de uno de Radio UNAM, comienza una vida áspera. Solo hablando con ustedes se aliviana todo. La palabra es limpia, ¿eh? Algunos dicen que aliviane es de joven. Chao, no, se aliviana, se hace liviana la situación. Qué curioso. Maestro, ¿su programa era Trizas y Trazos? Sí, ¿verdad? Sí, era Trizas en Trazos. Yo le puse sí. Ese es antiquísimo, pero era de humor. Y ahora era de humor, tenía cosas medio sangronas, pero había, por ejemplo, daba yo una noticia: el clero en manos de extranjeros. Siempre ha sido el clero, ha estado, y una disertación sobre el clero, no la religión, el clero como algo nefasto en la historia de México, cosa que así es, y ya como dicen ahora sí los jóvenes, ahora sí lo dicen ellos, no lo de alivianarse, un choro. Y luego de pronto decía yo, perdón, el cloro en manos de extranjeros, me había equivocado, no era el clero sino el cloro. Eso me había dado ocasión de hablar mucho mal del clero, sabiendo que me había equivocado a propósito. Se supone que se debe apagar el celular y yo ya no. Vamos esperando, pues temprano, a la manera mexicana, una pregunta. Antes de que empiecen las preguntas serias, maestro, ¿qué le pidió a los reyes? ¿Se acuerda del viejo chiste que ni de broma voy a decir? A estas alturas de mi vida me pidieron, pero no los complací, porque son ya ellos los que me piden a mí. Se invirtieron los papeles, pero además nunca, apenas me acuerdo que de muy niño, una vez el niño Jesús, allá no se usa el tal Santa Claus, el niño Jesús me trajo unos dulces, estaba muy pobre el niño Jesús, unos dulces, pero qué mal quedó conmigo. Pasaron muchos años para que yo restituyera en mi ánimo la imagen del niño Jesús, porque me trajo los caramelos en una bolsa de cigarros alas. Y yo decía, perdón, el niño Jesús fumando a estas alturas. Y yo tenía el fumar como algo pésimo, y entonces bajó en mi estimación
la idea de Cristo como fumador. Eran cigarros Alas, argentinos, Carmencitas, ya Faros ya tenía yo 6, 8 años de edad, ya Faros desde principios del siglo al pasado, ya me acuerdo bien. Por principios del siglo pasado yo veía los faros ya como algo nuevo, ¿no? Antes, Alas, argentinos, las Carmencitas eran las Carmencitas siempre antes, ¿por qué no se cambia de lugar? Estoy tomando el sol, pero Bueno, eso fue sobre los Santos Reyes. ¿Algo más? ¿Hay una diferencia entre clero e iglesia? Por supuesto. Bueno, mire, el clero son los ministros de culto. La iglesia es la institución que se basa en una religión. Y la Iglesia Católica tuvo un nacimiento y una afirmación. El nacimiento fue en el 317 con Constantino el Grande y con Teodosio en el 370 y algo, 72 o 82, no me acuerdo, 72 o 82. Teodosio fue quien dijo: es la religión oficial. Entonces, primero Constantino con su madre Helena, a la que hicieron santa, y después Teodosio. Ellos dos, en el 300 de nuestra era, institucionalizaron la religión que era cristiana. El cristianismo sigue hasta el día de hoy, hasta en los ateos. El cristianismo sigue porque simplemente es amar al prójimo como a uno mismo. Este es el cristianismo y tiene vigencia hasta el último día de la vida de cualquiera, seguirá teniendo esa preponderancia en el humano, pero la religión, el cristianismo, alguna vez se los dije, el cristianismo estaba contra los esclavos, contra la deificación del César, contra la violación de los derechos humanos, contra todas las injusticias que se vivían en el Imperio Romano. Cuando fue la Iglesia Católica, cuando ya fue Iglesia Católica, todo lo que estaba en contra del cristianismo, en contra de estos hechos de la vida pública de Roma, no solo se legalizaron, sino que se magnificaron. El César, después los demás monarcas, era César y después era el rey, era el emperador, por derecho divino. Todo lo que el cristianismo decía, eso no, porque me hiere, la Iglesia Católica dijo sí, no solo usó de esclavos, sino que simbólicamente a todos los hizo esclavos de Dios, siervos de Dios. Ya después de la esclavitud, la servidumbre, el feudalismo, esclavos o siervos de Dios. Estaba en contra de la usura y después la utilizó. Estaba en contra de los derechos humanos y los derechos humanos solo se respetaron por la Santa Inquisición. Es la única que los respetó. ¿Qué es? Lo van a engordar, maestro. Lo van a engordar. Pero por medios ilícitos. Y esta fue la diferencia de clero, iglesia, religión y iglesia católica, que significa universal,
romana, apostólica, bueno, pues ya es obvio por qué, y el cristianismo, no me refiero a eso que vamos a llamar religión que se llama de los cristianos. No, el cristiano lo es, como les digo, si su conducta vale en ese sentido, aun si es ateo, aun si odia a Cristo, aun si ni conoce a Cristo. Eso de el humanismo, el hacer el bien a los demás sin esperar retribución ninguna, es la esencia del cristianismo. Como práctica, no tiene reglas como el budismo, como el propio islamismo, que no tiene figuras religiosas, porque además en la Biblia se prohíben. Y otra cosa, nadie, en la Biblia dice, nadie debe tener un nombramiento de Señor, porque el único Señor soy yo, ni de alguna jerarquía. Y ahora es su reverencia, su majestad, ¿cómo se llama? Su santidad, todo eso está prohibido en la Biblia. Por eso mucho cuidado con tratar de embonar la realidad con las enseñanzas de la Biblia, porque aquello de que solo yo soy Señor, todo lo demás, una damita que se lleve un vasijón que se lleve ¿alguna pregunta extra antes de empezar a platicar? ¿La iglesia es de derecha o de izquierda? Ay, es la derecha por si leemos la historia de México, bueno, la historia del mundo, ¿por qué cree que nació de un Constantino que mató, que era un criminal nato, y nació conculcando los preceptos del cristianismo? Como les digo, acuérdense, el cristiano, ¿cuántos mártires no lo fueron porque se negaron a conceder honores al César? Porque dijeron, no me arrodillo, no inclino la cabeza ante el César, es un humano como todos, el César no vamos a caer en la deificación del César. Y la Iglesia Católica, derecho divino de los reyes, nada más piensen en eso. No, es de derecha a ultranza, es la derecha por excelencia, por antonomasia. Ya va el peor de los políticos, el más de derecha, el político que desvió del Banco Ambrosiano hacia Panamá y de Panamá a Polonia tantos dineros para que un bigotón, no me los den por bueno a los tales bigotones, la embaleza, tumbara el comunismo a la manera totalmente justificada del comunismo de su país. Ese está por ser santo, el beato ese está por ser santo ya. ¿Quién puede creer en eso? Acuérdense, no es religión. Hubo un tipo mexicano en Japón, murió con una pica y otra lanza y crucificado por su religión, Felipe de Jesús. No estoy seguro si fueron 200 y tantos años que pasaron
para comenzar el proceso de beatificación y luego de santidad. Es el protomártir y es el primer santo mexicano, Felipe de Jesús. Pasaron siglos para que fuera santificado quien había muerto torturado y, como les digo, 2 lanzas en forma de X, todo un mártir y todo un hombre dedicado a Dios, a su religión, y por ello dio la vida. Eso se llama bautizo de sangre. Aunque haya sido caníbal, aunque haya sido asesino, aunque haya sido político mexicano, con el solo hecho de dar su sangre, su vida por su religión, entra al cielo inmediatamente. Estoy hablando de una religión dada, entra a los cielos de inmediato. Bueno, pues pasaron más de 2 siglos para que fuera santo. Y este señor, si pudiera decir altisonancia, tengo como 50 años sin decir una, y no son malas, no son malas. En un año está como el Esquiva y Balaguer, él se puso el I, como metió tanto dinero a la iglesia, ya es santo. Otro que iba para santo, no más que sus hijos no quisieron que siguiera adelante, sus hijos, pero dijeron, ustedes lo perdonamos por ustedes, pero es que por los escuincles que sacrificó. Y esto lo he preguntado en artículos. La mamá Maurita, también de Cotija, Michoacán, la mamá Maurita sigue en proceso de beatificación, porque cuando cayó el escándalo de Marcial Maciel, se terminó de hablar de la madre de él, que es Maurita, que iba directamente a la beatitud. Entonces, imaginen ustedes qué línea directita, a base de pura derecha, de quien haya sido, ¿cómo se llamó? El patriarca cuando Constantino hizo la religión, la iglesia católica, es famoso. ¿Es Inocencio? No, me refiero a todavía no había papas ni mucho menos. Bueno, ahora, cuando la religión, cuando la iglesia católica ya se institucionalizó, entonces se volteó la situación, y cuánto condenado pagano no fue mártir por Zeus, por Juno, por Hera, que es la misma, por Venus, algunos mártires ya no del cristianismo sino del paganismo. ¿Cuántos no murieron por cuestión de Venus, enfermedades? Bueno, ya va, miren, he visto que tenemos 3 sesiones de teoría política. En la primera hablamos de historia desde el 1808 hasta el principio, la entrada ya de los liberales. Después se habló de derechas e izquierdas que no tienen un principio fijo, pero que lo pusimos en el triunfo de la Revolución Francesa, y entre jacobinos y los de la Gironda o Gironda, los girondinos. En latín dicen Angelus o Angelus, y las dos son correctas. Pueden decir Regina o Regina, es exactamente igual. Entonces, la segunda vez que se habló de esto, y la tercera, se comenzó a hablar del presidencialismo. Podría yo seguir y seguir, pero me consta por mi propia experiencia y por mi propia forma de captar la historia y la teoría política,
que se necesita repasar varias veces, porque la primera pues lo oyó uno y ya se le olvidó. Entonces, vamos a dividir cada una de nuestras sesiones, vamos a decir una media hora de recapitulación de lo anterior, pero a base no solo de que yo lo recuerde, porque sería más o menos lo mismo, sino de que ustedes, yo hago preguntas y quien quiera contesta, o quien recuerda un detalle para que los demás también se acuerden de esto, nos realimentamos, primera media hora más o menos. Acuérdense, realimentar es alimentarse mutuamente. Malamente se dice nos retroalimentamos. Retro significa por atrás. Y ya yo me retroalimenté cuando era seminarista, me retroalimentaban el día de los exámenes, porque yo ya no pasaba exámenes. Pequeña acotación medio payasa. Yo no necesitaba exámenes en el seminario. Nunca bajé de 5, que era el máximo, a 4, nunca. Y ya que me retroalimentaban, ponían a un condiscípulo a cuidarme, allí supongo que era en la habitación, no sé dónde, a cuidar si algo necesitaba de ayuda, mi estómago necesitaba ayuda, porque él ya no pasaba de ninguna manera, era tan tonto que ya... Esto es una anécdota personal que no tiene ninguna importancia. Entonces, eso es retroalimentar. Este ya no podía pasar de año. Entonces, pero sí realimentar, que es lo correcto. Cuando oigan retroalimentar, piensen siempre será por la parte póstera. Entonces, vamos a ver qué recordamos primero de la historia de México a partir de quién se acuerda del año en que la historia ya tiene un significado muy actual para nosotros porque se refiere a la independencia de México. ¿Para qué remitirnos a las 7 tribus, que fueron 8 con los mal llamados aztecas, que eran los mexicas, y Chicomostoc, y Aztlán, y los tlatoanis? ¿Para qué ir hasta allá? Vámonos a cuál fue la fecha significativa, emblemática de la futura independencia de México. ¿No se acuerda nadie? 1827. Pero nada más cuando estén seguros, porque entonces, digo, cuando se esté seguro, exactamente 1808, y se acuerda por qué, cómo fue la situación. Pues ahí comenzó lo de la PEPA. Y se comenzó a hablar de... Un hecho significativo. Digo, sí, tiene usted razón, solo que la PEPA vino después. La PEPA vino en el 12. ¿Cuál fue el hecho significativo que yo les dije y lo vuelvo a decir para que encarne en nosotros, en este caso, la historia? Fray Melchor de Talamanca. Tampoco, sí, lo de Fray Melchor fue un hermoso precursor. No. ¿No hay rey? Sí. No hay rey, ¿por qué? Ya usted, es el segundo paso. Primer paso. La historia siempre tiene ligas, no se comienza de manera tajante aquí, sino que hay antecedentes, siempre hay antecedentes. Napoleón. Eso, Napoleón que invade, se supone que no es invasión, se supone, sí lo fue, que pide permiso a España, que había firmado por medio de Manuel Godoy, que por esa firma le dijeron el príncipe de la paz. Y Manuel Godoy era el mero macizo de cuando Carlos IV, por una situación que me parece heroica,
Carlos IV tenía una señora reina fea con ganas. Manuel Godoy era un tipito, pero así, bonito, común y corriente. Y se acercó a María Luisa, lo que es el amor, la ambición, bueno. Entonces, firmaron alianzas y dice Napoleón, permítanme pasar por España para ir ¿cómo se llama el verbo? A aislar Portugal, que era socio de Gran Bretaña. Entonces, quiero aislar económicamente, comercialmente a Gran Bretaña y voy a comenzar por su aliado Portugal, pero para llegar a Portugal paso por España. Se lo permitieron Godoy y Carlos IV. Allí es donde Napoleón dijo, pero vamos a hacer la cosa completa. Tomó a Carlos IV y a Fernando VII, padre e hijo. No voy a entrar a que dimitió para con su hijo. Todos esos ya son detalles pequeños. Se tomó, llevó a Bayona a padre e hijo, a Carlos IV y Fernando VII. Se quedó España sin rey. Ahora, los británicos ayudaron a los españoles en un principio a tratar de sacarse del territorio a Napoleón, que no únicamente fue invasión la suya, sino que hasta puso a su hermano José en de rey de España. Los españoles allí hicieron guerra de guerrillas, que fue una maravilla para ellos. Y como les dije la vez pasada, quedó establecido que los españoles siempre pierden todas las acciones de guerra, pero la guerra siempre la ganan. Entonces los españoles allí fueron heroicos. Y esto era en el 1808. Hasta 1914 estuvo José Botella, que así le llamaban, Pepe Botella, en España. En 1812 se creó la PEPA, o sea, la Constitución Política Española, en las Cortes de Cádiz. Allí nació una constitución tan avanzada que difícilmente se pudo poner en funcionamiento, como aquí ocurriría con la de 1857 en México. Son demasiado adelantadas para su época. Pero eso fue allá. Regresó Fernando VII, dijo voy a obedecer la PEPA de 1812, y en 1820 ya había conculcado, violado esta constitución, porque le dijeron, vuelves como rey, pero rey constitucional, no rey absoluto. No es absolutismo el tuyo, sino constitucionalismo. Te vas a regir por la Constitución. Y él dijo que así lo haría, pero fue de nueva cuenta criando sangrita con la ayuda de la Iglesia Católica, y volvió a ser el rey absolutista, el absoluto, el soberano, en donde la ley era su palabra. Allí se alzaron de nueva cuenta los españoles y los dejamos allá. Esos son los antecedentes. En 1808, ya en México se dijo, España se quedó sin rey. Ya no es Carlos IV ni su hijo Fernando VII, se quedó sin rey. José Bonaparte no es nuestro rey, ni de los españoles, no lo admiten. Entonces fue cuando José de Iturrigaray, que era el virrey, dijo, pues vámonos independizando de ellos y yo voy a ser el rey.
No, le dijeron, no eres José Alfredo Jiménez. Y no solamente lo quitaron del puesto, y a la esposa la ponen en un convento, de allí él a Veracruz, la esposa también, y se van a España porque porque había dicho vamos a independizarnos. Pero no quería, México no quería, bueno, la Nueva España no quería independizarse, quería tener un rey. Por eso Miguel Hidalgo, su primer grito fue viva Fernando VII. Nada más que la historia oficial lo quita, públicamente quita ese pregón de Hidalgo, viva Fernando VII. Entonces, 1808, quitan a Iturrigaray, que quería la independencia, y como no había rey, ¿qué hacemos? Ahí es donde, por parte de los liberales, de los primeros liberales, los que soñaban con la independencia, empiezan su labor escribiendo y hablando, ya sea en la asamblea, como Primo Verdad o Primo de Verdad, y Francisco de Azcárraga, iba a decir, Azcárate y Azcárraga tienen su diferencia, y desde donde podía, Fray Melchor de Talamantes, que sin ser mexicano, sino limeño, amó tanto este país que dio su vida por él en las tinajas de San Juan de Ulúa. 1808, cuando Iturrigaray dijo, vamos a ser libres, los españoles dijeron, eso no, porque me hiere. Y había un español, el más rico de esta tierra, se llamaba Gabriel Yermo, aunque muchos le llaman Gabriel del Yermo, con 300, fíjense la simbología, un 15 de septiembre de 1808, tumban a Iturrigaray, 15 de septiembre, tumban a Iturrigaray, de allí en adelante hay una invocación, un pregón que es religión y fueros, echan fuera a Iturrigaray, teniendo de líder a Gabriel de Yermo, español. Por lo mismo, ellos no querían nada con independencia respecto a España, porque aquí estaba bien el español, algunos criollos, pero en los criollos había descontento porque no podían llegar a los grandes puestos políticos, y los mestizos y los indígenas que no contaban, ni en la guerra de independencia, ni en la Revolución Mexicana, ni siquiera cuando Benito Juárez, recuerden, cuando Benito Juárez, el nigromante de pronto hace la pregunta al gobernador de Toluca, bueno, que está en México, Toluca, ¿y qué hacemos con los pobres? Que nadie se había fijado, pues, y los pobres, de tal manera que el pobre nunca tuvo ninguna presencia política en la historia de México. Ahora sí, bueno, pues ahora parece broma, pero los tantos mil del ZLN dicen, aquí estamos. Entonces, 1808, Gabriel de Yermo dice, no queremos esa independencia que busca Iturrigaray para ponerse él de rey en México, y es cuando, qué curiosa la situación, hay una conspiración de la Profesa, en donde al son de que iban a los ejercicios espirituales, los convocaba un canónigo Matías de Monteagudo. En la Profesa hacían un plan para independizarse de España, exactamente, independencia para que todo siga igual. No se había escrito el Gato Pardo de mi tocayo Tomaso de Lampedusa, pero dijeron,
Estos quieren independizarse de España para tener la PEPA como su constitución. No queremos eso porque en la PEPA se nacionalizan los bienes del clero. Es liberal y eso es inaceptable para nosotros. Entonces, fíjense qué curioso, hacen la independencia, ellos, independencia de España para que todo siga igual. La PEPA decía libertad de creencias y en la Constitución, en la Constitución que se escribió en 1824, la única religión era la católica. Así que contra la PEPA, que todo siga igual. Así que fue una independencia para que todo siga igual y como lo hizo la Iglesia Católica, se independiza de lo liberal, de lo avanzado, de mente abierta, del progreso, para que todo siga igual. Esa fue la clase de independencia que se consumó el 21 de septiembre de 1900, el 27 de septiembre de 1921 con Iturbide, que todo siga igual y que no nos vayamos a tener que obedecer a la Constitución del 12, de 1812, en España. Imagínense, así que la independencia, que siga todo igual y todo siga igual. La religión única será la católica. Vendrían después hasta los liberales de Juárez cuando dijeron libertad de creencias. Ahora, miren lo que es la historia. En este momento, ¿cuál es el pregón y cuál es la exigencia de la Iglesia Católica? Libertad de creencias. Exactamente lo que se pregonaba con los liberales, porque ahora la Iglesia Católica quiere que esa libertad de creencias sea que dejen que todos los católicos sigan libremente ejerciendo la práctica religiosa. Pero entonces, aquí eso es lo importante. Hubo una independencia muy de derecha, guiada por un sacerdote, un canónigo, que no era liberal ni disoluto como Miguel Hidalgo y Costilla, que tenía mujeres y las mujeres tenían hombres y los hombres, tenían hombres si es que daban a luz ni hombrecitos, pero sí se dice que la mujer de Hidalgo buscaba mujeres para él y él buscaba para ella. Eso estaba muy revuelto. Tuvo hijos, Morelos tuvo hijos, uno de ellos fue traidor, ¿Estrada qué? Ahorita les digo, Manuel Estrada. Tuvieron hijos y no precisamente que fueran todos héroes ni mucho menos. Ahora, este detalle es significativo. Cuando echaron a Iturrigaray, ya cuando se aliaron Guerrero e Iturbide, dijo el nuevo Apodaca, que era el virrey, todo está pacificado. Ya matamos a Javier Mina, el héroe purísimo, que dijo: voy a México donde se busca la libertad. Yo no voy a pelear por indios, sino por la libertad. Héroe purísimo, pero hijo, esos indios no me interesan. Me interesa donde se busque la libertad, ahí estaré yo.
pero sí dijo los mexicanitos estos no me importan. Bueno, primero con Calleja y luego con Apodaca, pacificado todo el país, pues sí menos 3, Guerrero, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. Esos no quisieron rendición. Victoria, Nicolás Bravo y Guerrero. Cuando Guerrero el abrazo de Acatempan, entonces se pacificó el país. Pues sí, pero había un Michelena, Mariano, eran 2, pero el más significativo, Mariano Michelena, el nuevo, después de Iturrigaray, después de Apodaca, dijo, no vamos a meter a la cárcel estos locos, los vamos a desparramar en el país. Pues con eso prohijó todavía más la independencia de México por parte de Hidalgo y demás, porque dijo, váyase Allende a San Miguel de Allende. Bueno, váyase Allende para acá, Michelena para este otro lado, y para acá el cura Hidalgo, los desparramó, y con eso en varios puntos del país hubo esta rebelión y hubo veladas literarias con la señora Josefa Ortiz de Domínguez, y el resto ya es la independencia de 1810. Esto lo tratamos en la primera sesión. Primero ver la historia. Ahora, alguien que quiera comentar, que recuerde algo de lo que se habló de la historia o que quiera preguntar, primero vamos a amacizar esto, porque les quiero repetir lo que dije al principio. No se puede caer en la política de corto plazo si no se conoce la historia. Hablar del presidencialismo, pero ¿cuál es su origen? ¿Por qué la concentración de poder en un solo hombre? ¿Por qué derechas e izquierdas? Hablar de nueva izquierda, hasta se me amarga la boca. Hablar de nueva izquierda, que es la peor de todas. Hay que saber de dónde viene Jesús Ortega, la talamantería, y de allí irse hacia atrás con el PPS, y se necesita la historia. De otra manera, se puede hablar pestes de Jesús Ortega, y se acepta o no que se hable mal, hasta ahí, pero se estudia la trayectoria de estos comerciantes de la política, y entonces sí ya se entiende la actuación de los chuchos estos, solo a base de la historia. Como les digo de nueva cuenta, no se puede analizar el rollo 9 o 10 de la película, hay que ir desde el principio, si no, héroes y villanos no se entenderían. Les puse este ejemplo que funciona. Corto plazo, un individuo va persiguiendo a otro con un garrote en la mano. El perseguidor es el malo, la víctima es el bueno. Vámonos atrás unos cuantos rollos. Ese que va corriendo, huyendo del garrotazo, robó la cartera de este le dijo a los policías y le dijo al juez, busco justicia. No le hicieron justicia y dice, yo voy a recuperar mi cartera, y el otro va corriendo y lleva la cartera en la mano, y el del garrote es la víctima que trata de alcanzarlo y recuperar su cartera. El corto plazo dice, el que va persiguiendo al otro es el villano. Espérate, vamos a ver los rollos anteriores. Eso es lo que necesitamos para entender el corto plazo, de dónde vienen los de nueva izquierda y por qué están de tal manera aliados, abyectamente aliados con el poder, que firmaron de inmediato el Plan México. Con el PAN fue el que se alió en 1988 a Salinas para legitimarlo.
PRI-PAN juntos hicieron el FOBAPROA, legitimaron entre comillas el FOBAPROA y tantos leñazos contra la gente. PRI-PAN son uno, ideologías, eso es lo de menos. Digo lo de menos porque precisamente hoy podemos llegar tal vez en materia de presidencialismo al abandono de los planes sociales de la revolución que tanto la familia revolucionaria como los del gran dinero le dijeron al presidente ya no se puede más, y Miguel de la Madrid abrió las puertas al neoliberalismo. Esto ya vendrá después. Lo que les digo es que PRI y PAN son aliados naturales, pero allí de pegaja, el pequeñajo Nueva Izquierda de inmediato firmó también, para saber la importancia de esa firma, no en cuanto al Plan México, sino a la actitud y a la conducta de estos logreros. Para entenderla tenemos que irnos a la historia, como les digo, el ferrocarril y las grandes marchas de 1966 que preludiaron el 68, y que los que no saben de historia creen que el 68 está explicado en la noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska. Mentira absoluta. Ese es nomás el resultado de todo un proceso y el arranque de otro proceso. Ver el puro centro falta saber todo lo que ocurrió antes y falta saber todo lo que ocurrió después. Eso es lo burriciego que somos algunos, de únicamente ver el corto plazo, la noche de Tlatelolco, aderezada con trozos del libro de Garibay, La visión de los vencidos, y fue nuestra herencia una red de agujeros y demás. Todo esto necesita su contexto histórico. Eso es lo que vamos a hacer que encarne en nosotros, para estar vaciando en episodios de historia los episodios de la política actual. Así que de este trozo de historia de 1808 en adelante, antes de 1808, desde que desde la asamblea, desde la ley de Indias, las leyes de Indias, desde que la semilla del virreinato estuvo con aquel niño de Guzmán, crudelísimo y además de cruel, deshonesto, que fue el que fundó Guadalajara. Después ya vendría el primer virrey, porque era intolerable la forma en que estos se hacían del poder para robar y para golpear al indígena y al naciente mestizo. Entonces, eso lo dejamos porque es digamos así, una monotonía en donde hay inmovilidad. Está el virrey, que es la autoridad máxima, que dice con el Marqués de Croix: ustedes nacieron para escuchar, obedecer y bajar la cabeza, no para meterse en asuntos que solo corresponden al poder. Eso era el indígena, eso era el aborigen para estos invasores. Era una inmovilidad absoluta, quitando a bueno, ese estaba loco, realmente hacía cosas de locura, no es ningún hombre al que podemos llamar precursor. ¿Cómo se llamaba este loco con nombre extranjero? Guillén de Lampán, bueno, de Lampart, si es que así es el final. Es lo único que me puedo equivocar, Lampart o Lampones. Estaba loco de esto. Era una monotonía absoluta.
hacía cosas de loco y decía, yo voy a ser el rey de este país. Eso no puede ser parte de una historia formal de México. Todos los virreyes hasta Iturrigaray, 1808. De allí en adelante se dispara una situación que preludia el México actual. De allí en adelante tomé yo esta relación histórica, que a ver si alguien quiere platicar de ella o preguntar lo que no haya entendido de ella, para que quede establecido. Esta es la base de nuestra teorización, esta es la base. Acuérdense, lo extranjero, la base de derechas e izquierdas la ponemos en 1792, apenas pasada apenas triunfante la Revolución Francesa, triunfante el tercer estado, lo que hoy es el capitalismo. Entonces, ¿qué otra cosa? Historia, derecha, izquierda, presidencialismo, que empezamos a hablar de él, el presidencialismo absoluto, y vamos a hablar la erosión de la figura presidencial, cuándo comenzó, cuáles fueron los síntomas, cuáles fueron las acciones que fueron disminuyendo el poder descomunal que tenía el presidente, dónde nació este poder, cómo nació este poder descomunal. Esto se comienza con Venustiano Carranza, antes está Madero, su muerte, Huerta, Blanquet, Díaz, hay otro más, Blanquet, Díaz y Manuel Mondragón, el papá de esa mujer, Carmen Mondragón, bellísima, que fue la amante del doctor Ati, que se dieron de balazos. Esto conmocionó el México ya del siglo pasado. Todo esto lo vamos a ver, cómo se erosionó la figura presidencial para terminar en lo que terminó en Harvard, y las expectativas que todavía no se pueden aventurar acerca de si el nuevo va a ser un presidente, como pudiéramos llamar, como alemán, Ruiz Cortines, quizá la cúspide, no, el final de Ruiz Cortines ya tiene un problemón tremendo que disminuyó el poder del presidencialismo, que fue el alzamiento de los ferrocarrileros, de los maestros, de médicos y demás, 1958-59, ya le cayó al final a Ruiz Cortines y el principio a López Mateos, así que presidencialismo limpio lo vamos a poner hasta Miguel Alemán. Y cómo fue adquiriendo ese poder, y como les digo, esto es interesantísimo de analizarlo y nadie lo ha analizado entre nosotros, cuando menos. Les dije, ese detalle de realismo mágico y de pensamiento mágico, de mito, de símbolo, que un presidente, cuando todavía no era destapado a la manera priista, era un hombre sumamente frágil en su presencia política. ¿Quién era? Pues cualquiera de ellos, menos los caudillos. Los caudillos, ya oiremos hablar de los caudillos, eran un poder y eran un carisma y eran una fuerza que Calles institucionalizó. Bueno, fuera de ellos viene ya la parte constitucional, institucional, y los presidentes son designados por el anterior. Nadie los conoce, son unos mediocres. Imagínense a Miguel de la Madrid, imagínense a
José López Portillo, que lo conocí a su hermana, que eran unos pobres diablos. Como les digo, me escapé de las garras de Margarita, de Tarugo, ahorita seré yo el dueño de la Cineteca Nacional. Pues si Garay se acercó a María Luisa, porque yo me dio un tecito que me dijo, es chocolate. No me arriesgo. Bueno, entonces, ahí tienen, no son nadie. Por eso las campañas eran tan prolongadas. Ahora, con la disminución de la figura presidencial, la erosión de esa figura, ¿por qué la erosión? Ya la iremos a estudiar. Ya no se necesita, o no es que no se necesite, ya no quieren una campaña tan prolongada como el PRI. Ya tiene de nueva cuenta el poder. El PRI hace las cosas para que pronto sea reconocido un pobre infeliz y que cuando toma la banda presidencial, ahí está nuestro pensamiento mágico, nuestro realismo mágico, el mito que él, ese individuo, ahora es la nación, el país, el Estado, el partido, el sistema de poder. Todo eso está en un solo hombre. Él legisla, él es el titular del Ejecutivo, pero manda leyes y es legislador. Él está en el legislativo, está en el judicial. Él es el que dice que este sea el juez o que este sea el magistrado. Ahora ya tiene que pasar por el Senado la aprobación, que este no le aprobó, que no le aprobó este, pues le aprobó este otro. El presidente tiene todo, es el comandante máximo de 5 estrellas de las Fuerzas Armadas. El monopolio de la violencia legal está en sus manos, la política exterior está en sus manos. Lo más importante, la economía, las finanzas están en sus manos. Él de alguna manera es el Estado, y miren cómo se hermanan en la historia los autócratas. Dijo Luis XIV, el Estado soy yo, todo el Estado soy yo. Y dijo Echeverría, la economía del país se maneja en los pinos, así de fácil. Si la economía del país se maneja en los pinos, todo el poder reside en un solo hombre, porque la economía es la sangre, el espíritu, la savia, el oxígeno de la política. Ustedes saben que ahorita están enfrascados en esto de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Lo más importante, los dineros, cómo están ahora algunos municipios y algunos estados del país, cómo quedó Tabasco después de Granier. Allí tienen que el dinero es el interés principal de la política, porque el dinero se maneja lo manejan los políticos. Y acuérdense, político pobre es un pobre político, dijo Hank. Dicen que dijo Hank, a lo mejor no fue él. Entonces, todo esto, cómo se fue erosionando esta política, es el hombre solo que tiene esas atribuciones, y además los asuntos de la justicia, los asuntos de los derechos humanos, de la economía, de todo está en sus manos. Sus ministros, o sea, sus secretarios de Estado, su gabinete legal y el ampliado, van y acuerdan con él. Todo el aparato de poder, todo el sistema de poder se maneja en torno a él, lo maneja. Ahora hay enfriamiento en esta situación porque el consenso ya no es total, que el consenso validó hasta a López Mateos con los ferrocarrileros, con los maestros,
díganme, ¿cómo se llamó a la él, su mujer, sus hijos muertos? Jaramillo. Rubén Jaramillo. Todo esto lo absorbió el PRI, que tiene la instalación más grande en este país, a base de una estructura de dominio político que ideó y llevó a cabo Cárdenas. Dar acceso a campesinos, a obreros, a organizaciones populares, a la política, acotados dentro del PRI, dentro de la CNOP, CNC y CTM. Terrible, el voto cautivo. Esa es la forma en que el sistema de poder priista maneja el país. Tiene acotados a todos, bueno, todos ya saben que estoy generalizando, todos los obreros, todos los campesinos, todas las clases populares, las tiene en sus manos. Es una estructura de dominio priista que hizo Cárdenas. Fue terrible, pero lo hizo él. Entonces, cuando se empezó a resquebrajar este consenso, le dijeron a Miguel de la Madrid, los ricos y los fregados, este sistema ya no puede ser. Y Miguel de la Madrid, ahorita lo estoy poniendo nomás esbozando, Miguel de la Madrid abrió las puertas al neoliberalismo, porque además él era pro-yanqui de principio a fin. Llega a Salinas, imagínense, todo lo demás lo vamos a analizar. Así les voy a decir cómo fue cayendo una imagen presidencial de tal manera absoluta que, repito, qué tan inmadura es una población de tantos millones de seres humanos como somos los mexicanos, que de un Echeverría, que no era nada, de un López Portillo, que era un pobre infeliz, unos meses de campaña, cuando ya está madura la situación, vienen los comicios, el proceso electoral, ahí entran los medios ferozmente, entra la propaganda terrible. Hoy mismo sigue la fregadera de su credencial de elector, paguen nuevas credenciales y dale con la credencial de elector. Tan insegura está nuestra democracia que tiene que ser jaleada día con día. Entonces, ¿cómo nosotros de pronto vemos al presidente que todo lo puede, que tiene todas las virtudes, que opina sobre todo, que se ha dicho, y no estoy bromeando, que de algunos presidentes muertos se encomendaron a él y la sequía terminó? Lo mismo de Juan Pablo II, la sequía terminó. Un realismo mágico y un pensamiento mágico y un mito y un símbolo que en los meses de campaña produce este fenómeno irracional, produce expectativas en la población, revive la esperanza en la población. Muerta esa esperanza con el anterior, revive con el nuevo. Que cuando sea el anterior, la esperanza revivirá con el nuevo, y después será el nuevo. Ya, ¿cómo podemos ser tan crédulos, tan irracionales y tan inmaduros que por lo mismo que lo hacemos santón, lo creemos santón, andamos gente de pensamiento, gente que parece que no tuviera acciones aberrantes, andan exigiéndole todavía como al que todo lo puede, y
al que ven como aliado, porque durante la campaña se presentó como aliado. Cedillo boleando zapatos y le dijeron un chocolatito y dijo, pero dénmelo en frasquito, no en vasito de sidral, en una cerveza, sí, pero en vasito de sidral. Ahí tienen todos los detalles en donde los tipos estos se van ganando el prestigio y van dando esperanza. Y yo les digo, pero ¿cómo vamos? ¿Por qué de nueva cuenta esperanza? Pero esto, digo yo, esto no lo ha dicho nadie. Quiero decir esto, yo pienso, y al pensar saco conclusiones, que de alguna manera nos viene de nuestra raíz indígena. Ya no voy a hablar si analizamos cómo nació el hombre americano, cómo los 6 soles anteriores al séptimo sol, el séptimo sol, cómo cada 52 años salía el sol, o si no salía, allí va a terminar el mundo indígena, la cosmovisión, la cosmología, la cosmogonía, todo lo que se refiere al cosmos se destruía si no nacía de nueva cuenta cada 52 años el sol. Se apagaba todo el fuego antiguo, todo el fuego viejo, y se esperaba con miedo que fuera a terminar el mundo, porque esperaban en el nuevo amanecer que saliera Nanahuatzin, que era el sol, que Tecucisteca, que es la luna, que saliera Nanahuatzin, y se encendían todos los fuegos nuevos. Eso es exactamente lo que ocurre ahora, pero cada 6 años. Aquellos tenían 52 años para ser irracionales, entre comillas. Nosotros lo tenemos cada 6 años. ¿Cómo se puede ser así? Como nuestro nuevo sol nace cada 6 años. ¿Qué somos nosotros para creer eso? Que Fox y Calderón, qué distinto con Peña. Peña sí es el nuevo sol. Yo tengo muchas esperanzas en el PRI gobierno. Vean ustedes lo que es, total, no lo que es el presidencialismo, pero ahora digo, total, que no colaboraron ustedes en la parte de la historia. Cuando crea Lázaro Cárdenas las 3 instituciones CTM, ¿fue con malicia o realmente había una buena intención? No, esto hay que preguntarle a él. Es una maniobra política que consideró necesaria. Cada sexenio da bandazos, cada sexenio es un penduleo que Cárdenas hizo algo que completó la tarea de Calles. Calles hizo muchísimo bien, y luego durante con tres presidentes fue el jefe máximo, que fue un poder paralelo a la presidencia, y no solo paralelo, sino que se ponía por encima de la presidencia. Pero Cárdenas tenía, fíjense en esto, Calles dijo: yo pudiera continuar después de la muerte de Obregón, puedo continuar mis 4 años, hacerlos 8, porque no había instituciones sólidas para garantizar la democracia. Puedo continuar otros 4 años. Si Obregón se iba a reelegir, yo puedo continuar, pero seguirá el desorden en este país. Calles hizo esta acción de autolimitarse. Aquí termino y le paso la estafeta, en este caso a Emilio Portes Gil, que completó la gestión que iba a hacer Obregón, y la
garantía de que este país deja el desorden en la materia política de sucesión presidencial es que va a respetarse la no reelección. La respetó Calles y con Calles dijo todo el poder de los caudillos de Cedillo, pues Cedillo vino después, de Escobar y antes de Adolfo de la Huerta, de San Luis Potosí, el Colorado, Santos, pero ¿cómo se llama? Gonzalo N. Santos, todos, después del poder, después de la revolución quedaron muchos caudillos y todos se fueron tras el poder. Calles dijo, toda la fuerza de ustedes se va a las instituciones, institucionalizó el caudillaje y nació el Partido Nacional Revolucionario. Y el Partido Nacional Revolucionario era la fuerza de todos los caudillos que en ese momento dejaban la parte personal para que se iniciara la parte institucional. Y Calles se hizo del partido la fuerza. Llegó Cárdenas y dijo, este partido es la fuerza de la institución presidencial. Bueno, pues este partido se supedita al hombre y entonces, desde entonces el PRI tiene al hombre en Los Pinos como la máxima figura del sistema político. Calles dijo, el partido se supedita al presidente, el partido va a ser la fuerza del presidente. Calles había dicho, el partido es la fuerza máxima, y dijo Cárdenas, no, el partido es la fuerza del hombre que tiene la fuerza máxima, que es el presidente. Y todo el país va a ser el sostén del presidente y va a alimentar el partido que ahora se llama Partido de la Revolución Mexicana, dijo. Ya era otro nombre, Partido de la Revolución Mexicana. Y fue entonces como hizo de los mexicanos, hizo de los ciudadanos, no son todavía ciudadanos según el clásico, porque no se pueden dar un gobierno al que obedecer como sus mandantes, pero vamos a decirle, hizo de los ciudadanos el sostén del presidencialismo, aglutinándolos, amacizándolos, entorilándolos en tres grandes apartados. Así se logra el consenso. Vean que el día de hoy todavía este señor Peña subió por la fuerza de los tres instancias. Permítanme. También tiene chocolate, lo ilumina y todo esto. Es para las vacas. Bueno, entonces así fue como creó la fuerza popular, pero aglutinada, no a la buena voluntad de que su voto, no. Son de la CNC, son de la CNOP, son de la CTE. Hay otras pequeñas adláteres, pero esas no cuentan para el resultado final. Ya lo ha mencionado en este taller. ¿De dónde viene el término jacobino y quiénes fueron los jacobinos en la Constituyente del 16-17? Pues eran simple referencia porque su ideología liberal se parecía a lo de los jacobinos de 1892, 1789 la revolución, y luego de allí vino la asamblea, y en la asamblea los jacobinos eran los liberales, los que hoy son los capitalistas, y los de la Gironda o Gironda, los girondinos, eran de derecha. Los girondinos decían, queremos monarca absoluto, y los jacobinos decían,
queremos que las enseñanzas de Locke sean efectivas, que la soberanía esté en el pueblo. Unos decían el pueblo es el soberano, liberales. Otros decían el monarca es el soberano, por supuesto. Y desde entonces se dice, hasta con mala intención, este que habla mal de los curas es jacobino, porque los jacobinos querían que hubiera enseñanza laica, que los bienes de los curas se fueran absorbidos por el Estado. Tenían el mejor de los planes políticos, el jacobino. Y jacobino porque primero hacían sus sesiones en un juego de pelota, esto de que de allí se fueron a lo que había sido una especie de convento de Jacobos, de la orden de los jacobinos, y les llamaron así. Los otros venían de la región de la Gironda o Gironda y dijeron girondinos. Hubo un presidente y la derecha no se iba a rozar con la plebe, se puso a la derecha como lo que eran la élite de la población aquella, los jacobinos a la izquierda, pero los jacobinos eran ya el tercer estado, eran el estado que había venido creando sangrita hasta que allí dijeron, Locke habla de la soberanía popular y habla de el liberalismo social. Nosotros vamos a adoptar el liberalismo económico con el lema de dejar hacer, dejar pasar, y el Estado interventor queda suprimido. Y cuando hablemos de aquí de la erosión del presidente, vamos a hablar de que el Estado interventor también se suprime. El día de hoy, bueno, hasta Calderón, ya el Estado interventor pues no era nada, ya era efectivo con Calderón y con Zedillo. El legislativo ya es todo un poder legislativo, y todo un poder judicial, y ya las iniciativas que manda el presidente pues se cuestionan. Acuérdense que cuestionar no es interrogar, es poner en entredicho. Se cuestionan, se analizan y se aceptan o no. Entonces ya queda reducido ese poder que viene desde el tercer estado, que fue el de los liberales, que fue el de los burgueses que adoptaron como ideología el liberalismo económico, y de allí una sola verdad hubo para ellos: utilidades. Vamos a poner a lo Maquiavelo: la utilidad justifica los medios. La utilidad. Y es lo que ocurre hoy día. Claro, el obrero sigue siendo un consentido. Ya ven, y ahora ya gana 2 pesos 45 centavos más. El gasolinazo es otra cosa. Y la canasta básica, que en los últimos 4 años subió 40% su precio, eso es lo de menos. 2 pesos con 45 centavos. Es un chiqueado, es un consentido el obrero. Bueno, de todo lo que he dicho sobre la historia, me parece muy curioso que de pronto la parte que siempre suena es la de los presidentes, la de la burguesía y todo esto, pero hay siempre la parte silenciosa que es la del pueblo, la que no tiene historia, los pobres, y son ellos los que mueven todo. Esa parte no se estudia, o cómo podemos entender esa parte.
ahora que se hable aquí en México, en la historia de México, de un presidencialismo ya acotado, se va a hablar de unas masas sociales que comienzan a tener presencia. Y esto se refleja en la parte más evidente, primero en el 58-59, después en el 68, después en el 71, también con la guerrilla. Ya todo esto se va a conformar como para que se vea que el consenso en donde el pobre no cuenta, ese consenso ya se rompe, y entonces por una parte los ricos y por otra parte estos, los sin voz, comienzan a tenerla, desde los hermanos Gámez, Arturo Gámez y su hermano en Madera, Chihuahua, Gámez, sí, pero los Gámez, de ahí en adelante comienzan a manifestarse con mucha vehemencia las clases populares, las masas sociales. Y a estas alturas, gran cosa sería nada más que no se acepta todavía, que las masas sociales tuviéramos el logro de una especie de democracia no representativa, sino directa, que hubiera referéndum, o referéndum es igual, plebiscito y mandato revocatorio. Esto corresponde a las masas, pero no nos las admiten todavía. Con estos añadidos legales, imagínense, las grandes decisiones de aquellos corresponden también a nosotros con referendo, plebiscito, mandato revocatorio, que sería lo máximo. A este ya no lo queremos. López Obrador instituyó en su gestión el mandato revocatorio. ¿Cómo ven? ¿Le sigo? Como dijera él, ¿le seguimos? Bueno, ¿le seguimos o qué? Mandato revocatorio, que es lo máximo que pudiéramos lograr en una democracia no representativa, sino directa, participativa. Pero pues ahora el referendo, el plebiscito se queda en esto. Fíjense, esto es el PRI gobierno, los tiempos del PRI gobierno. Barbacoa, buen pulquito. Cito plebe, plebiscito. Y entonces también es importante estudiar la psicología de esta masa social. Por supuesto que es importante. Imagínense que tengamos que estudiar esa mentalidad de las masas, que acepten como sobrenatural lo que 15 días antes era nadie. Cuando destaparon políticamente a López Portillo, había una Sara Ornelas. ¿Alguien recuerda a la Sara Ornelas? Dirigente de vendedores de loterías. Se fue al Zócalo. ¿Quién se iba a imaginar que se destapara a uno de Hacienda? Todos venían de gobernación, de Hacienda. Y entonces les dijo: pongan cinta canela, viva nuestro candidato, y abajo no le pongan quién, vamos a ver quiénes. Se fueron al Zócalo, se pusieron los famosos gorros grandes, viva nuestro candidato, y allí dijeron: es López Portillo. Y allí mismo, con cinta López Portillo, hasta el López le pusieron mala ortografía, con Z. Entonces Sara Ornelas dice: fue chistoso, no sabíamos quién, pero fuimos los primeros que nos manifestamos a favor de López Portillo. Esto lo han tratado sobre todo Cosío Villegas, don Daniel Cosío Villegas, no estoy seguro que se llame El arte de gobernar, no. Es el que dijo el estilo personal de gobernar.
pero no me acuerdo cómo se llama el nombre del libro, yo lo he leído, si se llama, no sé cómo se llama, pero don Daniel Cosío Villegas fue el que analizó con mucho cuidado esta forma de ser de las masas en relación con un presidente que, siendo uno y único el sistema de poder, se flexibilizaba a la manera del nuevo, de modo tal que se ponía de moda la corbatita de moño, la guayabera, el suéter de cuello de tortuga, en fin, todo esto lo veremos después, pero sí el estudio de las masas en México es muy importante y es, créanme, fascinante. Yo me quedo siempre atónito ante esas masas que gritan al cada nuevo como si fuera el santón el que va a sacar de la problemática cruel y de las crisis recurrentes a la gente. Ese nuevo, puras mentiras, otra forma de erosionar la figura presidencial, tanta mentira. Y vamos a ver después la corrupción. No, si tenemos muchos buenos asuntos, nada más que me preocupa que no encarnen, que no encajen, que sean ustedes como la sartén en la que me sobrevivo a base de huevos. Es lo único que se hace, hermanitos, que sean refractarios. Hay que entenderlo, no aprenderlo, entenderlo. Hay que decir, no, sí, pues la Pepa era liberal, así con una naturalidad. La Pepa fue liberal, fue muy liberal, y aquí no cupo para los españoles que vivían en la Nueva España. No cupo, era demasiado. Y mucho menos para el clero, ser un leñazo para el clero. Que lo digan con convencimiento por qué fue y por qué se dice que no podía caber aquí con esta clase de iglesia católica. Y entonces sí será será un sedimento para todos nosotros, la historia de México, y podemos ya hablar de ella con naturalidad. No tenemos que decir, voy a memorizar que en qué año fue, no, como si fuera la historia de nuestra familia. Pues una tía mía fue por poco y luego extrovertido. No sé por qué entendieron. Bueno, todo esto, una naturalidad. Ya entender, porque si yo les pregunté algo, a ver, de la historia que hemos hecho, que Napoleón recordó a alguien y de allí a alguien, y así ya saber la historia. Estamos exhibiendo una película, por cierto, esta tarde hay película, esta tarde a las 5 hay función de cine gratuita, la situación. Algunos de nosotros, algunos llevan galletas, café siempre hay, en fin. Entonces, es una película la que estamos nosotros aprendiendo, una película. Son personajes. ¿Qué personaje fue Fray Melchor de Talamantes en la película? Ya sabemos, tenemos que saberlo, entenderlo. ¿Qué personaje fue Caldero? Ay, tenemos que aprenderlo también. Y entonces son personajes de esta película. No vamos a caer en el horror y también error de analizar el Plan México con Peña, con Zambrano y con Gustavo Madero. Ellos, no, vamos a la película. Ya llegaremos a esto y lo entenderemos perfectamente. Para Nueva Izquierda vamos a pasar por el comunista mexicano. Da vergüenza que estos son los que
mataron y en qué forma el comunista mexicano. Era de izquierda, la única, dogmático. Siempre estaba viendo a Moscú y a Pekín. Nada de Beijing, Pekín. Pero a los Martínez Verdugo, los Nateras, los Rincón Gallardo, no, en lo absoluto, Valentín Campa fue limpísimo, él limpio, hace poco falleció. No, aquellos, Echeverría, esto es tan conocido, la forma gráfica. ¿Quieres plata o quieres plomo? Bueno, estos escogieron plata. Y desde dentro, porque Echeverría, porque el sistema no tenía credibilidad ninguna en ese momento, desde dentro, los cooptados asesinaron el comunista mexicano. Ya que estaba muerto, López Portillo, en 1977, al principio de su gestión, López Portillo le dijo a don Jesús Reyes Heroles: hágame una reforma de Estado para que los cooptados entren como partido político, ya no el clandestino comunista mexicano, entren al presupuesto. Y ahí van al presupuesto. Y ellos tienen el arte no únicamente de medrar, sino de que medran a base de dos formas: aliarse con gobernación, como lo hacen, como lo hicieron con Calderón y con Fox, aliarse, y esto es complejo, fastidiar, lesionar su partido para salir gananciosos. Dijeron esta vez: López Obrador va a perder, no vamos a votar por él, va a perder. Vamos a amacizar nuestros puestos para, no el PRD, nosotros, Arturo Núñez, Graco Ramírez, aquí todos los que tienen un puesto político. Ya estamos macizos, sí. Ahora vamos a decir, estamos con López Obrador, sabemos que no va a ganar. Estamos al habla con gobernación, estamos al habla desde la primera que los dio a valer en la época moderna, María del Carmen Millán Osorio, creo que, María del Carmen Millán, presidenta del TRIFE, que dijo: así que ustedes dicen que ganó Encinas la presidencia, Alejandro Encinas, pues fíjense que no fue Jesús Ortega. ¿Cómo que Jesús? Sí, es Jesús Ortega. De allí subió todavía más Nueva Izquierda, María del Carmen Millán, sí. Alanís. Dígame. Alanís, ¿no? Diga. María del Carmen Alanís. Sí, Millán fue la de cinematografía, tiene razón. Por eso estaba yo en duda. Gente tan mediocre, María del Carmen Alanís. Después hubo una comida con priistas. Es una historia sórdida, pero también es historia sórdida la de Salvador Vega Casillas, de la Función Pública, que fue un alcahuete y ahora es legislador. Así se manejan estos. Entonces, en el 77, denle acceso a los dineros públicos a un nuevo partido, y se va a llamar, va a ser partido de izquierda. ¿Qué tiene de izquierda? Nada. Vienen de asesinar a la izquierda. Pero es izquierda a nuestro modo. Miren, para los dineros es tan fácil sacar el dinero de las alcancías del gobierno. Para este condenado de chocolate me lo trastorno y salen gotitas. No puedo beber. ¿Eh? Es que va a ser la Espérame. No, es una broma. Esperen, por favor. No. Entonces, esta es la situación. 1977, Jesús Reyes Heroles, reforma de Estado, entra
los que se llaman izquierdas, que no tienen nada de izquierdas, y la izquierda muere con los que no quisieron ser cooptados. Ahí están los que sí, Amalia García, a veces de un estado que no vale. Era el PSUV, perdón. Mire, era el PSUV, pero antes era Frente, no recuerdo qué, porque Eberto Castillo le entregó su membresía y cambió de partido obrero. Mexicano Socialista, el PMS. PMS, sí. Son pequeños rubros que hicieron lo que hoy es el PRD. De 1988 para acá, cuando 87, cuando salieron el Cárdenas, Muñoz Ledo y Eugenia Martínez y otros del PRI, porque todo esto lo vamos a ver por qué salieron del PRI, todo esto lo vamos a ver, pero regreso. El comunista mexicano tenía la izquierda de México en su seno. Los cooptados lo mataron y después ya tuvieron acceso a los dineros públicos. Son parte del sistema de poder, no son opositores. Y como les digo, vean que primero se amacizaron con puestos políticos y luego dijeron López Obrador, sabiendo que no iba a ganar aunque tuviéramos votos, pero eso también lo vamos a ver después. No hay sí. Maestro, ¿podríamos decir que los medios de comunicación han andado el camino que anduvo la burguesía en cuanto a tratar de ascender al poder? No, pues los medios son el poder. Mire, Marx llamó la superestructura a todo este sistema, lo he platicado. En esta superestructura, los medios, la industria del periodismo es básica, pero antes, aquí está la transformación. El Tigre Azcárraga dijo antes, somos soldados del PRI, somos los soldados del PRI. Ahora, de alguna manera, el PRI es soldado de la herencia del Tigre Azcárraga, porque ahora la televisión es jueces, partes, vocero, es imposición, es ideología, es todo. Pero, dice mi padre, no me admiro de la tele, me admiro de los aturdidos que aguadan sus posaderas viendo los programas y bebiéndose como propias las opiniones del poder que vierte a base de sus voceros, los López Dóriga, los Ciros y los demás, pero los aceptan como propios. Esto es otra de las niñerías de las masas. Dicen, no, bueno, es que Peña, ¿quién te lo dijo, nene? Me lo dijo López. Pues sí, pero no se dan cuenta de que les están lavando su cerebro con la teorización del poder, que lo dice a base de estos que están enriquecidos hasta donde no se imaginan, a base de prestarse a lesionar en esa forma a las masas. Pero ellos, pues qué culpa tienen, hacen su deber de medrar, fregar y aplastar, producen crisis de las cuales salen gananciosos y pagan la factura el pobrerío. Pero son los de acá abajo los que aguantan semejante indoctrinación una y otra vez. Hay algunas casandras masculinos de veras, se los puedo probar, que les dicen, vean esto. ¿Se acuerdan alguien quién fue Casandra? Sí, era era un mito. La hija del rey de Troya, Priamo, ¿no? Que estaba enamorada de, que fue
motivo de admiración de Apolo, él le dio el don de la adivinación. ¿Por qué? Porque se quería casar con ella. Y Bueno, ella había aceptado, ¿no? Bueno, y le dijo, nos casamos, pero ya después. y luego ella se rehusó y él le dio otro regalito en forma de que lo que ella adivinara nadie se lo iba a creer. Ahí está. La requirió de amores y ella dijo que sí. Le dijo, bueno, pues te pago con el don de la profecía, imagínense. Y luego Casandra, a la manera mexicana, dijo la frase asquerosa: ¿sabes qué? Lo que pasa es que ya me arrepentí. No, además andan igual. Entonces Apolo dijo, ya no te puedo retirar el don, pero qué maravilla, nadie va a creer tus profecías. ¿Y cómo terminó Casandra? Como esclava de Agamenón. Pero no, ¿cómo terminó? Bueno, le decía a Agamenón cuando venían rumbo a Lacedemonia, a la tierra de los espartanos: te van a fregar, cuídate, Juan, que ya por ahí te andan espartanos. Y decía, te va a matar Clitemnestra, te va a matar, y a mí de paso. Me quiere. Me vale 10 pesos. Me quiere mucho. Esto ya es a la manera de Huatusco, de Huiz. Bueno, pues de Jalpa. Él me quiere mucho. Me quiere. Bueno, entonces, Clitemnestra, la esposa, ya tenía un amante, Egisto, que Agamenón debía muchas a la familia de Egisto. Egisto y Clitemnestra mataron a Agamenón y de paso también a Casandra. Pues una Casandra masculina les dice, no crean en eso, está loco, está amargado, es un viejo amargueta. Así sucede, así ocurre cuando sucede. Creo que ya aquí sí. Maestro, ¿a partir de cuándo México toma decisiones internas sin la intervención de Estados Unidos? Formalmente, cuando es independiente, cuando Carranza crea la Constitución del 17, declara la Constitución que creó Carranza, que el país es soberano e independiente. Y ya se explicó lo que eso significaba. ¿Usted puede explicar qué significa soberano y qué significa independiente? Tiene que ver con su pregunta. ¿Soberano e independiente? Sí. No me queda muy claro. Aquí está, y es muy grave que lo que ya se explicó se borre de la mente. Ustedes vienen de lejos, emplean su tiempo en venir y demás, se resignan a tomar esta porquería de no, el estaba bueno. Todo esto que sea útil, acuérdense, el país es soberano. De fronteras adentro, es soberano porque el país toma sus propias decisiones y toda la población está de acuerdo en cumplir las leyes. Y es independiente del exterior porque no admite que del exterior le planteen ninguna política que no sea la suya. Independiente del exterior, soberano en el interior.
independiente del exterior. ¿Desde cuándo es independiente? Desde que lo declara en su constitución. ¿Es cierto que es independiente? No. Es independiente. Me juraba, pero no estoy seguro de que sea cierto. Anthony Güey me decía, si son ustedes independientes, ándale, son independientes, ¿verdad? Agentes de la CIA, de la DEA, de la FBI que andan aquí, ¿verdad que es independiente? Plan Mérida, ¿verdad que es independiente? Neoliberalismo a ultranza, Consenso de Washington, ¿verdad que es independiente? Y sí, México es independiente, no tiene nada que ver con el exterior, y al decir el exterior tiene uno que decir Washington, Casa Blanca, Pentágono. No, es un protectorado mal protegido por Estados Unidos. Maestro, cuando hablaba de la historia y de los personajes que aparecen en ella, pues se han construido personajes naturales en la historia, o sea, Juárez, el padre de la patria, entonces, ¿por qué ha sido así? ¿Por qué esa restricción a criticarlos? No son inmaculados, para nada, no lo son. Piense de Juárez en el plan McLean Ocampo, y por parte de Miramón, el Almonte, sí, perdón, qué bueno que me lo digan, Almonte. No, hace rato dijimos de lo de Miguel Hidalgo, viva Fernando VII. La historia oficial está rasurada, la historia oficial no es nada. ¿Cuándo ha oído usted un grito el 15 de septiembre a Azcárate, a Primo Verdado, a Melchor de Talamantes? Esos no existen. Echeverría, viva los pueblos del tercer mundo. No más de lo mismo. Bueno, entonces, la historia oficial, imagínense, historia oficial que mal conocemos o no conocemos, y la radiación diaria de la ideología, entre comillas, del poder, que la troquelan en ustedes por medio de la tele, de estos los de la tele, y entonces tenemos una orfandad política tal que así se explica que el mediocre que era López Portillo, que era cualquiera de ellos, no Cárdenas, porque él era un militar que había peleado, por ejemplo, contra Adolfo de la Huerta y demás. Esos tenían una historia, eran caudillos. Los caudillos tenían poder, tenían carisma. Los caudillos habían hecho la revolución, así que te querían a pólvora. Bueno, pero cuando se institucionalizó el poder de los caudillos, ya vino una mediocridad. Imagínense, Pascual Ortiz Rubio, que fue el primer presidente de esta nueva era en México. Pascual Ortiz Rubio, que desde Brasil decía, ¿y yo por qué? Tú tienes que venir a ser presidente. Yo voy a ser el presidente, y le decía, Calles, vas a ser el presidente. Y luego a los otros, Abelardo Rodríguez. Ellos que eran frente al jefe nato de la revolución. Entonces, Calles, de Calles en adelante, Calles también tenía su historia, que hizo la revolución, pero el resto, pobres infelices a los que destapaba el dedo desde allá arriba, y tenían la obligación también, entre comillas, de deshacerse y desasirse del anterior. Y entonces México
con unas masas como estas, comenzaba cada 6 años y comienza cada 6 años. Miren, ahora se habla de la esperanza, quizá con este sí. Ahorita está la esperanza en pleno, como estaba hace 6, 12 más 6, 13, 15. Entonces es la esperanza irracional totalmente. Y para los conocedores, cuando la esperanza quedó revoloteando en la caja de Pandora, qué mal nos hizo. Esa también debe haberse. Hay esperanza en toda clase de situaciones, hay esperanza que es positiva, por supuesto. Está uno muriendo, pero tienes la esperanza y va. No voy a decir le echa las ganas para salir adelante. Pero la esperanza que provocan estos, ¿por qué? ¿Por qué? Si está probado que no van a cumplir, ¿por qué las masas siguen esperanzadas en ellos? Allí está la historia que hay que analizar acerca del mexicano. Recuerden de un Samuel Ramos, incluido por Apple, pero en fin, ¿quién no tiene influencia? De un Samuel Ramos a un, ¿cuál será? Por poner Villegas.